Atención, atención. Lo que acaba de ocurrir nadie lo tenía en el radar. Nadie dentro del sistema político mexicano, ni los reporteros que llevan años siguiendo cada movimiento en los pasillos del Senado, ni los analistas que observan con lupa las decisiones de los partidos de oposición, ni siquiera los propios senadores del PRI que estaban presentes en la sala y que tuvieron que asimilar en tiempo real la dimensión de lo que acababan de escuchar. Marco Cortés, presidente del PAN, se colocó frente a las cámaras, en transmisión abierta, y soltó una frase que nadie con su cargo se había atrevido a pronunciar así, de manera tan frontal. Después de años de alianzas, acuerdos y fotografías compartidas, dijo que Alito es un ladrón, sin rodeos, sin el lenguaje calculado de la política, sin esa salida diplomática que normalmente usan los dirigentes partidistas para no cerrar puertas, para no dinamitar puentes, para no pagar el costo completo de una acusación pública. Ladrón. Así, directo, con nombre, frente a todos. Y desde ese instante, la historia cambió. Detente un momento. Respira. Piensa bien en lo que significa esa palabra dentro del momento político que vive México. No estamos hablando de un legislador de Morena lanzando un ataque desde tribuna. No estamos hablando de una columna periodística ni de una investigación publicada por algún medio. Estamos hablando del dirigente de un partido que fue aliado del PRI, del hombre que firmó pactos de coalición, del político que compartió escenarios con Alito, que apareció junto al ante las cámaras, que le dio la mano frente a los fotógrafos y que avaló acuerdos electorales que presentaban a ambos partidos como parte de un mismo frente opositor. Ese mismo hombre, con ese peso político, en vivo, sin que nadie lo empujara a hacerlo, sin una confrontación directa que lo obligara a elevar el tono, sin una pregunta que pareciera exigir una respuesta tan dura, llamó ladrón a quien hasta hace poco era su aliado. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo así en la política mexicana? Porque hay que decirlo claro, esto no parece una simple reacción. Esto tiene toda la apariencia de una decisión. Y cuando una decisión de ese tamaño sale a la luz, casi siempre hay una historia previa que no aparece completa en los noticieros de las 8. Marco Cortés no es un político de explosiones públicas. Ese es el primer punto que hay que entender para medir la gravedad de lo ocurrido. Su perfil no es el del dirigente que se sube al micrófono para gritar, romper, insultar o improvisar. Al contrario, Cortés ha sido un operador de acuerdos, de negociaciones discretas, de procedimientos internos, de trabajo político que muchas veces ocurre lejos de los reflectores. Sonorense, diputado federal en distintas legislaturas, presidente nacional del PAN durante años, es un hombre que conoce las reglas no escritas de la política mexicana. Sabe cómo se construyen las alianzas, sabe cuánto cuesta romperlas y sabe perfectamente que cada palabra pronunciada frente a una cámara puede abrir una crisis o cerrar una puerta. Por eso lo que hizo pesa más. Porque no fue un comentario menor. No fue una frase lanzada al aire. No fue un descuido cualquiera. Ese hombre, acostumbrado a medir cada declaración como si estuviera acomodando piezas delicadas en un tablero, esta semana dejó de medir o decidió medir de otra manera. Y cualquiera de las dos opciones es explosiva. Si habló sin calcular, entonces el PAN enfrenta un problema serio de conducción política. Pero si sí lo calculó, entonces el PAN acaba de mandarle un mensaje de guerra interna a su propio aliado de coalición. En los dos escenarios, el golpe cae directamente sobre el PRI. Cuando alguien que normalmente no levanta la voz termina rompiendo el silencio, es porque algo fuerte se movió debajo de la mesa. Cuando alguien que suele cuidar cada palabra decide soltar una acusación de ese tamaño, no estamos ante un accidente, estamos ante una señal. Y la señal que Marco Cortés envió no solamente tiene un destinatario dentro de la clase política, también tiene un mensaje para todos los ciudadanos que durante años escucharon el discurso de la alianza opositora. Porque durante mucho tiempo, el PAN y el PRI construyeron una narrativa común. La llamaron alianza opositora. La presentaron bajo nombres como Va por México, con acuerdos electorales, candidaturas compartidas y discursos de unidad. El argumento era sencillo. Juntos podemos frenar a Morena. Juntos podemos construir un contrapeso. Juntos podemos ofrecer una alternativa distinta. Eso fue lo que se le dijo a millones de mexicanos que salieron a votar pensando que estaban apoyando una opción diferente frente a la corrupción, frente al abuso del poder, frente al dinero público que se pierde mientras el ciudadano común paga impuestos, servicios, gasolina, comida y deudas hasta el último peso. Se vendió la idea de una oposición limpia, de un bloque responsable, de una fuerza capaz de vigilar lo que el gobierno federal no vigila, de cuidar lo que las autoridades no cuidan, de representar una salida distinta. Pero ahora resulta que uno de los socios centrales de esa alianza, el presidente del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas carga con un expediente que no deja de crecer. Audios en los que se escucha al senador hablar de dinero en términos que ningún funcionario público debería normalizar. Investigaciones sobre el manejo de recursos en Campeche durante su etapa como gobernador. Señalamientos sobre un patrimonio que, según las acusaciones, no cuadra con los ingresos declarados. Todo eso sigue ahí, sin resolverse, hablando de cuentas que no cierran, de recursos bajo sospecha, de un estilo de vida difícil de explicar con el salario declarado de un servidor público. Y el PAN lo sabía. Marco Cortés lo sabía. Los dirigentes de esa alianza también lo sabían. Y aún así mantuvieron los acuerdos, conservaron la fotografía de unidad, siguieron defendiendo la idea de que todo estaba bajo control y de que la oposición representaba algo distinto. Pero ese tipo de contradicciones siempre termina cobrando factura. Y el costo, como suele pasar en México, no lo pagan primero los dirigentes. Lo paga el ciudadano. Lo pagas tú. Cuando votas creyendo que estás eligiendo una alternativa real y después descubres que quizás solo te ofrecieron más de lo mismo, pero con otro color, otro logotipo y otro discurso. Lo terminas pagando cuando sales de la casilla con la esperanza de que ahora sí las cosas van a cambiar, y después descubres que quienes se presentaban como la gran alternativa estaban compartiendo la misma cama política con los mismos de siempre. Lo pagas cuando la oposición, que tendría que estar vigilando al poder, fiscalizando al gobierno y señalando abusos, aparece más ocupada en proteger a sus propios aliados cuestionados que en responderle a la ciudadanía. Lo pagas cuando los recursos que tendrían que llegar a hospitales, escuelas, servicios públicos y necesidades reales de la gente terminan rodeados por sospechas, por señalamientos y por el estilo de vida de alguien a quien, en plena televisión, en vivo, con nombre y sin que nadie se le exigiera, el presidente de su propio partido terminó llamando ladrón. Eso es lo que realmente está sobre la mesa. No se trata solamente de un pleito entre dos políticos que ya no se toleran. No es nada más el espectáculo interno de dos partidos que no logran ponerse de acuerdo. Es algo mucho más profundo. Es una pregunta básica, incómoda y necesaria dentro de cualquier democracia. ¿A quién representa de verdad la gente que dice representarte? Y la respuesta que Cortés acaba de soltar, con intención o sin intención, es quizá una de las respuestas más sinceras que se han escuchado en mucho tiempo dentro de la política mexicana. Ahora viene la parte que muchos medios no te van a explicar. Lo que ocurrió en ese momento frente a las cámaras no nació exactamente ahí. No apareció de la nada. Venía gestándose desde semanas atrás, quizá desde meses antes, en conversaciones que el PAN jamás iba a poner en un comunicado oficial, en pláticas privadas que ocurrieron lejos de los reflectores, cuando las cámaras no estaban encendidas y cuando nadie estaba midiendo cada palabra para el público. Dentro del PAN había una discusión que llevaba tiempo atorada. Una conversación que nadie terminaba de resolver del todo, hasta donde podía seguir la alianza con el PR y de Alito sin que ese vínculo terminara costándole al partido mucho más de lo que ya le estaba costando. Porque hay algo que los partidos políticos miden con una precisión que casi nunca reconocen en público: el daño reputacional. Lo miden en encuestas, en percepción ciudadana, en el desgaste de sus propios militantes, en la incomodidad de quienes ya no saben qué contestar cuando alguien les pregunta por qué su partido sigue caminando de la mano de Alito Moreno. Y ese daño ya estaba medido. No era una corazonada. No era solamente la queja de algunos panistas molestos. No era una simple impresión entre militantes inconformes. El PAN tenía números sobre la mesa. Números que decían algo muy concreto sobre lo que la asociación con Alito le estaba provocando a su propia base electoral. Y esos números no eran buenos. De acuerdo con esa lectura interna, el vínculo con Alito estaba golpeando justo al tipo de votante que el PAN necesita recuperar si quiere volver a ser competitivo en el próximo ciclo electoral. Y en política, hay que decirlo claro, los números no siempre se pueden maquillar. Los dirigentes pueden ignorarlos durante un tiempo, pueden hacer como que no los ven, pueden apostar a que el escándalo se enfríe, pero llega un punto en el que el costo de seguir mirando hacia otro lado se vuelve demasiado alto. Pero el problema no estaba solamente en las encuestas. Quienes conocen lo que ocurrió en las horas previas a ese momento en vivo describen un escenario mucho más específico. Señales que se esperaban y nunca llegaron, puertas que se tocaron y no se abrieron, acuerdos que se intentaron construir y que no terminaron de cerrarse, conversaciones políticas que no tuvieron el desenlace que el PAN esperaba. No existe una sola versión sobre cuál fue exactamente el detonante final. Lo que sí coincide en todas las versiones es el efecto. Algo pasó que modificó el cálculo político de Cortés. Ese cálculo que normalmente le dice a un dirigente de su perfil: mide tus palabras, cuida las formas, no cruces una línea que después ya no puedas desandar. Ese cálculo se rompió. Y cuando se rompió,
Lo que salió no fue una frase improvisada cualquiera. Fue algo que llevaba demasiado tiempo guardado, acumulando presión, esperando el momento en que ya no hubiera forma de contenerlo. Esta semana, ese momento llegó. En el lenguaje político mexicano existe toda una arquitectura de frases diseñadas para atacar sin decir de manera frontal lo que realmente se quiere decir. Se habla de decisiones cuestionables, de irregularidades que deben investigarse, de manejo opaco de recursos, de señalamientos que las autoridades tendrán que revisar. Todo ese vocabulario funciona como una protección. Protege al que acusa y también deja una salida al acusado. Siempre permite decir después: yo no afirmé que fuera culpable, solamente dije que había dudas, preguntas o temas pendientes. Pero Cortés no utilizó ese lenguaje. Cortés dijo ladrón. Y eso cambia todo. Eso es salirse del terreno político acostumbrado. Es abandonar el campo de las insinuaciones y entrar en un territorio donde ya no hay matices, donde el juicio es directo y donde la acusación no necesita interpretación porque ya viene interpretada desde el origen. Y que esa palabra salga de la boca de alguien que ocupa la presidencia nacional de un partido político convierte una sola frase en un hecho político de primer nivel. Ahora viene la parte que más le duele a Alito, la trampa en la que queda parado. Porque cuando alguien te llama ladrón en público, la reacción lógica de cualquier persona inocente sería salir de inmediato a defenderse, demandar, llevar el asunto a tribunales, exigir una reparación y demostrar legalmente que la acusación es falsa. Esa sería la respuesta natural, casi automática, de alguien que no tiene nada que ocultar. No tendría que pensarlo demasiado, no tendría que medir cada paso con consultores, no tendría que revisar con estrategas de comunicación cuál es el costo político de defender su nombre. El problema es que, en el caso de Alito, esa reacción lógica también puede convertirse en la más peligrosa. Porque para demandar a Cortés por haberlo llamado ladrón, tendría que demostrar que no lo es. Y demostrar eso dentro de un proceso legal formal implicaría abrir expedientes, presentar cuentas, exponer documentos y someter a revisión judicial justamente la información que más conviene mantener lejos del escrutinio público. Los audios en los que se escucha a Moreno Cárdenas hablando de dinero con expresiones que ningún funcionario público debería utilizar. Las investigaciones sobre manejo de recursos en Campeche durante su etapa como gobernador. El patrimonio que, según los señalamientos, no termina de cuadrar con los ingresos declarados. Todo eso que hasta ahora se ha mantenido en el terreno del escándalo mediático, de los vídeos, de los audios y de las acusaciones públicas, entraría de golpe a otro nivel si Alito decide demandar. El terreno de la evidencia judicial. Y ahí está el problema. Sus propios abogados, casi con toda seguridad, deben estar diciéndoselo en este momento. Si responde por la vía legal, se hunde solo, porque un proceso judicial obligaría a poner sobre la mesa exactamente aquello que Alito necesita mantener fuera de la luz pública. Expedientes, cuentas, documentos, movimientos, explicaciones, versiones formales. Todo lo que hasta ahora puede moverse en el espacio del ruido político tendría que pasar por un filtro mucho más duro, el de un juez, el de las pruebas, el de la revisión legal. Pero si no responde, la acusación queda flotando. Queda ahí, sin una refutación formal, sin una defensa jurídica contundente, sin una oportunidad real de presentar su versión ante una autoridad que evalúe la evidencia. Y eso también lo golpea, solo que lo golpea más lento. Es la diferencia entre caer de golpe o irse hundiendo poco a poco mientras el agua sube y nadie puede detenerla. El final político puede ser el mismo. Lo que cambia es la velocidad del desastre. No hay una salida limpia. Ninguna. El tablero está colocado de tal forma que cualquier movimiento que haga Alito lo mete en un terreno más complicado. Si demanda, abre la puerta a lo que más le conviene mantener cerrado. Si no demanda, deja viva una acusación que puede perseguirlo durante todo el próximo ciclo político. Esa es la trampa perfecta. Una sola palabra, dicha en el momento exacto, frente a las cámaras y por alguien que conoce desde adentro la relación política que durante años sostuvo esa alianza. Esa falta de una salida limpia es, quizá, la medida más clara de la gravedad real de lo que hoy enfrenta Alejandro Moreno Cárdenas. Y aquí viene una capa que muchos medios no están analizando con suficiente profundidad. La parte que convierte este episodio en algo más grande que un simple escándalo. Porque hay quienes sostienen, con bastante convicción, que detrás de las palabras de Cortés no hubo solamente una reacción emocional, ni un arrebato, ni una frase lanzada sin pensar. Lo que hubo, según esa lectura, fue un cálculo político muy concreto sobre el futuro electoral del PAN. Y esa lectura es simple. No necesita 100 páginas de estrategia electoral ni un análisis demasiado sofisticado.
El PAN no puede intentar recuperarse mientras siga amarrada la imagen del PRI de Alito. Así de directo. Cada escándalo de Alito termina contaminando al PAN por asociación. Cada vez que Moreno Cárdenas aparece en los medios por razones negativas, una parte de ese desgaste salpica al partido que decidió caminar a su lado. Cada señalamiento, cada audio, cada investigación, cada duda pública se convierte también en una pregunta para el PAN. Porque siguen juntos, y ese es el punto que más preocupa. Los votantes de centro que el PAN necesita recuperar difícilmente van a regresar mientras el partido comparta espacio visible con una figura tan cuestionada. Ese votante no está aislado. Tiene memoria, tiene acceso a vídeos, tiene acceso a los audios, tiene redes sociales, tiene archivos, tiene la capacidad de revisar lo que se dijo antes y lo que se dice ahora. Y también tiene la capacidad de formular la pregunta que ningún dirigente panista quiere enfrentar en un debate serio. ¿Por qué mantuvieron esa alianza si ya sabían todo esto? Eso no es solamente una opinión incómoda. Es una lectura que, según las versiones internas, tiene números detrás. Encuestas, mediciones, datos de percepción, señales concretas sobre cuántos votantes se alejaron por la alianza con Alito. Y esos son datos que ningún estratega electoral puede ignorar sin asumir el riesgo de perder elecciones que, en otro escenario, podrían ser competitivas. Y el PAN, según esta lectura, ya tenía esa información. Por eso, si esa interpretación es correcta, la palabra ladrón no fue un impulso, fue un anuncio. Fue el anuncio del inicio de una separación que ya venía procesándose, que ya tenía lógica interna, que ya tenía cálculo político y que solo necesitaba un momento público para volverse irreversible. La palabra ladrón no fue simplemente la pelea que antecede al divorcio. Fue el divorcio mismo. Fue la firma hecha pública en el instante en que alguien decide que ya no vale la pena seguir fingiendo que el matrimonio todavía funciona. La palabra ladrón no fue el final emocional de la relación entre el PAN y el PRI de Alito. Fue la forma más rápida, más contundente y más definitiva de avisarle a todo el país que esa relación ya estaba rota. Y el hecho de que haya ocurrido en vivo no es un detalle menor. Es una parte fundamental de por qué este momento ya no se puede borrar. Cuando algo sucede en vivo, sin edición, sin cortes, sin la posibilidad de decir que fue manipulado o sacado de contexto, el impacto es distinto. Lo que viste fue lo que pasó, sin filtro, sin intermediarios, sin una narrativa construida después para suavizarlo. Las palabras de Cortés quedaron tal como salieron, con el tono que tuvieron, con la contundencia con la que fueron dichas, con la ausencia total de ese lenguaje diplomático que normalmente rodea las declaraciones de un dirigente nacional. Y eso vuelve casi imposible desmontar el momento. No hay una versión alternativa fácil de construir. No hay un contexto adicional que pueda cambiar de fondo lo que ocurrió. No hay una explicación posterior que elimine la palabra ni el peso político de haberla dicho. Está ahí, permanente, disponible, archivada, indexada, lista para reproducirse cada vez que alguien la necesite, con un solo clic. Nadie puede quitarla. Nadie puede borrarla. Nadie puede reencuadrarla de una forma que cambie realmente lo que se vio y lo que se escuchó. Va a estar ahí cada vez que alguien quiera usarla. Va a aparecer en los comerciales del próximo ciclo electoral. Va a estar presente en los debates cuando alguien quiera recordarle al PAN con qué tipo de aliado caminó durante años. Va a circular cada vez que alguien intente presentar al PRI de Alito como una opción política viable. Y cada vez que circule, volverá a provocar el mismo daño que causó la primera vez que se vio. Ese es el poder de las palabras dichas en vivo por alguien que tiene autoridad política para pronunciarlas. No se pueden neutralizar del todo. No se pueden convertir fácilmente en otra cosa. No se pueden desactivar con un comunicado. Solo se acumulan. Es una de esas declaraciones que dejan de ser una frase del día y se vuelven una referencia permanente. De esas que los historiadores citan años después para explicar cuándo empezó a romperse algo. De esas que definen un momento político con más fuerza que cualquier conferencia posterior, cualquier entrevista aclaratoria o cualquier intento de control de daños. Y ahora tú ya conoces el contexto completo. La parte que se ve en pantalla y la historia detrás que muchos medios no van a explicar con ese nivel de claridad. Lo que vimos hoy no fue simplemente el escándalo del día que mañana será reemplazado por otro tema. No fue una pelea más dentro de la oposición. No fue una frase incómoda que se puede guardar en el archivo y olvidar. Fue el momento en que la máscara se cayó sola, sin que nadie la jalara, sin que nadie la arrancara desde afuera, sin presión externa, sin una investigación periodística de largo aliento, sin un operativo del gobierno, sin un expediente presentado en una conferencia. La máscara se cayó desde adentro.
Y esa es la única forma en que las máscaras realmente se caen. Porque cuando se caen desde adentro, ya no hay comunicado de prensa que las vuelva a colocar. No hay aclaración que repare completamente el daño. No hay frase posterior que borre la imagen de lo ocurrido. Frente a las cámaras, en vivo y sin posibilidad real de retroceso, Marco Cortés llamó ladrón a Alito. Y con esa sola palabra destapó algo que va mucho más allá de los dos personajes involucrados. Destapó una verdad incómoda sobre lo que ha sido la oposición mexicana en los últimos años. No hizo falta una investigación de largo plazo. No hizo falta un expediente judicial. No hizo falta que alguien desde afuera revelara lo que todos sospechaban. Bastó con que uno de los suyos dijera en voz alta lo que durante mucho tiempo se había evitado decir con todas sus letras. Bastó con que un solo hombre, en un solo momento, dijera en voz alta lo que sabía. 4 palabras pronunciadas en vivo. Y con eso, la narrativa de la oposición como una alternativa real empezó a derrumbarse en tiempo real, frente a las cámaras, sin posibilidad de maquillaje y sin margen para corregir después. Porque lo que quedó expuesto no fue un contrapeso verdadero. No fue una alternativa genuina. No fue un proyecto político sólido construido sobre principios compartidos. Lo que quedó a la vista fue un acuerdo de conveniencia entre partidos que se necesitaban mutuamente para seguir respirando dentro de un sistema político que, por separado, los estaba dejando sin margen de maniobra. Compartieron plataforma. Compartieron votos. Compartieron discurso. Compartieron fotografías, campañas y espacios públicos. Pero en el fondo, nunca tuvieron el mismo proyecto ni los mismos principios. Lo que los unía no era una visión de país. Era la necesidad de sobrevivir políticamente. Y tú, que saliste a votar creyendo que estabas eligiendo algo distinto, mereces saberlo con toda claridad. Porque cuando no existe un contrapeso real, cuando no hay una alternativa que funcione, cuando la oposición deja de comportarse como un proyecto coherente y se convierte en una alianza de conveniencia que explota apenas la conveniencia se acaba, el poder queda prácticamente libre para hacer lo que quiera. Y lo que el poder hace cuando nadie lo frena en México, hay que decirlo claro, ya lo conocemos todos demasiado bien. Lo has vivido tú. Lo ha vivido tu familia. Lo han vivido millones de mexicanos que una y otra vez han visto cómo las promesas cambian, pero las prácticas terminan pareciéndose demasiado. Dentro del PRI, la reacción fue todavía más reveladora. Un silencio de esos que dicen más que cualquier discurso. Los senadores priistas que estaban en la sala cuando ocurrió no tenían una respuesta lista. Y no la tenían porque cualquier camino era peligroso. Defender públicamente a Alito después de que el presidente de su partido aliado lo llamó ladrón, en vivo y frente a todos, habría sido un suicidio comunicacional. Pero atacar a Cortés también habría abierto otra crisis. Habría generado más titulares incómodos y habría alimentado todavía más una polémica que ya estaba en el peor momento posible. Por eso eligieron callar. El silencio fue la única opción que no empeoraba de inmediato una situación que ya era insostenible. Pero ese silencio también habló. Y habló fuerte. Porque el silencio institucional de un partido en el momento exacto en que más necesitaba defender a su propio dirigente es quizá el indicador más claro del estado terminal en que se encuentra el PRI como organización política. Un partido que no puede articular una defensa pública de su propio líder cuando más lo necesita no es un partido fuerte. No es un partido ordenado. No es un partido con capacidad de recuperación inmediata. Es una estructura debilitada, atrapada entre defender lo indefendible o aceptar públicamente que su principal figura se ha convertido en una carga política. Y una fragilidad de ese tamaño no se resuelve con un comunicado de prensa. No se corrige con una frase institucional. No se tapa con una entrevista controlada. Cuando un partido se queda sin palabras justo en el momento en que debería hablar, lo que queda expuesto no es prudencia, es agotamiento político. Eso fue lo que ocurrió hoy. No fue el escándalo pasajero del día que mañana se olvida. No fue una pelea más entre dirigentes. No fue solamente el cierre de una etapa. Fue, más bien, el principio de algo más grande. El inicio de un proceso que va a traer más movimientos en los próximos días, más posicionamientos públicos, más distanciamientos, más señales internas y más actores obligados a decidir qué postura toman frente a una ruptura que ya no puede esconderse. Lo que viene ahora será una cadena de reacomodos. Más declaraciones, más intentos de control de daños, más silencios incómodos, más figuras del sistema político mexicano midiendo sus palabras para no quedar del lado equivocado de una crisis que ya empezó a cambiar el tablero. Porque a partir de este momento, muchos actores tendrán que decidir en público de qué lado están. No en privado, no en llamadas cerradas, no en acuerdos de pasillo. En público, frente a cámaras, frente a militantes, frente a votantes,
frente a un país que ya escuchó la palabra que no se podía desescuchar. Y todo eso comienza con la palabra que Marco Cortés pronunció esta semana en vivo, sin matices, con nombre, con rostro y sin posibilidad real de dar marcha atrás.